Ya. ¿En qué habíamos quedado la clase pasada? A ver. Estábamos viendo El mapa conceptual. el mapa conceptual. Ya, pero eso ya lo habíamos terminado, se supone. ¿O no? No, ya lo terminamos. Sí, el mapa conceptual ya lo terminamos. El cómics. ¿Cómo les fue con el cómics? ¿Pudieron hacerlo? Profesora, Dígame. yo no tenía lo que yo tenía que copiar, lo del cómic. ¿Usted me lo ¿Cómo puede no lo pasar? tenías? Mi amor, No. está todo en la plataforma. Bueno, Todo lo que entonces hay que hoy en la hacer es, tarde, todo lo que hay que hoy en hacer está en la plataforma, ¿ya? bueno, entonces hoy en la tarde se lo puedo pasar. Sí, es que lo que pasa es que el cómic habíamos quedado que había que había que ir a entregarlo al colegio, ¿no? Que yo le iba a dar la fecha, ¿o no, José? El 24 de septiembre, ¿no? El 24 de septiembre. Sí, hasta ahí tienen plazo para hacer el cómics, pero va a ser Bueno, entregado presencialmente. Profe, bueno, ¿puede entonces repetir lo que me acabo de unir? Pregunta, ¿Cómo? profe, una duda. Dígame. ¿Puede El repetir, cómic, puede repetir las horas que me acabo de unir ahora? Sí, estamos recién explicando, Alex, y estábamos viendo lo de la clase pasada. profe, Dígame, José. el cómic tiene que ser en hoja de papel. Sí, es lo que tengan nomás, no se compliquen si tienen cartulina, hojas blancas. Sí, porque yo no quiero entregarles hacia el cuaderno. Claro, no, porque no me puedo quedar con los cuadernos. ¿Ya? entonces yo se lo Eh, dejo en el colegio. sí, pero yo tengo que avisar la fecha, ¿ya, Cintia? Porque es según los turnos que nos den a los profesores. ¿Ya? Ya, entonces hoy día ¿pudieron descargar la guía que vamos a ver hoy? Sí, Sí. ya Sí. mandé el Ah, video. ya, súper. Entonces vamos a comenzar a trabajar con esta guía. Profe, no la tengo imprimida. Pero la podemos hacer en el cuaderno, si es solamente para ir respondiendo a las preguntas. Yo la tengo imprimida. Ya, buena. Yo voy a imprimirlo ahora y ya vuelvo. Ya, aquí está entonces. No sé si la pueden ver ahí, se proyectó. Sí. Ya. Entonces, la guía de hoy día trata de lo siguiente. Entramos con un objetivo nuevo, que es el objetivo número 5, que habla sobre describir las dimensiones de la vida colonial en Chile, como organización de la sociedad, grupos sociales, oficios, actividades económicas, las costumbres y vida cotidiana, arte y celebraciones. Obviamente no vamos a ver todo eso hoy, sino que clase a clase, y hoy día vamos a empezar con la estructura social de Chile colonial, que ya lo habíamos visto un poquito a grandes rasgos, pero hoy día vamos a indagar más. Así que si quieren, Profe, ¿me puedo dígame. salir de que me están llamando desde la Teletón? Tiene una Bueno, videoconferencia con Teletón, disculpe. sí, sí, no hay problema. Anda nomás, Mati. Ya, entonces anotamos el objetivo de la clase y la fecha hoy día en el cuaderno. Ahora, si quieren, tienen la guía, la pueden pegar y así no escriben el objetivo. Entonces, nos habla sobre la estructura social de Chile colonial y tenemos que leer atentamente esta siguiente pirámide que aquí nos da toda la información y luego comenzamos a responder las preguntas que están hacia abajo. Ya, ¿quién quiere partir leyendo entonces? Ya, José. Lea atentamente la siguiente pirámide y responde las preguntas. Peninsulares venían desde España, ocupaban los principales cargos de gobierno, eran funcionarios de la corona, también eran obispos. Ya, ¿y Y qué nos ellos puede explicar tú lo que eran entonces los peninsulares? eran los que estaban arriba de la sociedad colonial. Ya, entonces eran aquellas personas que venían de, o sea, españoles, como habíamos dicho anteriormente, que ocupaban los cargos del gobierno, o sea, ellos iban gobernando el Los país y españoles eran los que estaban más arriba. eran los que estaban más arriba. Muy bien. Criollos eran hijos de españoles nacidos en América, no tenían derecho a ocupar cargos de gobierno, pero tenían poder económico, dueños de tierras
y ricos comerciantes. Ya los criollos eran los hijos de los peninsulares, por decirlo así, pero ellos tenían una traba que no podían ocupar cargos de gobierno. Eso era como una ley que tenían ahí entre ellos, ¿ya? Pero tenían poderes económicos, ya que como eran hijos de españoles, podían tener muchas tierras y también tenían cargos grandes económicos. Luego, los mestizos. ¿Qué me ayuda a leer en la parte que dice mestizos? Ariana. Ya, Ya, la escucho. mestizos eran parte del bajo pueblo, se dedicaban a los valores agrícolas en el campo o los valores artesanales de la ciudad. Labores en la ciudad, su número aumentó a lo largo del periodo colonial. Ya, entonces aquí ya empezamos a bajar. Aquí ya empezamos a conocer lo que son los mestizos. ¿Por qué se llamaba mestizos? ¿Se acuerdan que yo le expliqué eso anteriormente? Porque eso Porque era una mezcla de españoles y mapuches. Era porque eran hijos de español y mujer indígena. Sí, muy bien. Lo que dijo el Michael igual y lo que dijo la Taira, que eran una mezcla de entre españoles y los más vulnerables. Podían ser indígenas o no, con mulatos, por eso yo le llamaban mestizos. Ya, los indígenas. Emilia, ¿me ayudas a leer? Sí, profe. Ya. Indígenas eran la población autóctona. Eran mano de obra para las labores mineras y agrícolas. Su número fue disminuyendo debido al mestizaje, entre otras razones. Ya, entonces los indígenas, como dice ahí en la primera línea, eran la población autóctona. Ellos eran los que hacían la mano de obra, perdón, para todas las labores mineras que se trabajaban en ese tiempo. Y finalmente tenemos a los negros, mulatos y los zambos, que eran parte del bajo pueblo, o sea, los más vulnerables, y ellos también trabajaban en la mano de obra esclava y se emplearon en las labores domésticas, ¿ya? Ahí las mayores personas que se emplearon en las labores domésticas eran las mujeres. Y en Chile su número fue escaso. Dígame. En la antigüedad las personas eran muy racistas. Sí, era muy racista, había mucha discriminación. Sí, por ejemplo, esta pirámide es lo más claro que hay, o sea, se empieza desde arriba y terminamos con la gente que es más vulnerable, que los llamaban negros, mulatos y zambos solamente por tener un color distinto. Ya, y a ellos, a las personas que tenían un color distinto, las catalogaban como esclavos, para que hicieran las labores que no se les daban dinero, las mujeres tenían que tener las labores domésticas, ya ellos no podían trabajar como un español. Según esto, entonces, en la pregunta 1, y comenzamos a responder todos en conjunto, ya para que no nos atrasemos. ¿Qué fue el mestizaje y qué efecto tuvo en la población indígena? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue el mestizaje y qué efecto tuvo en la población indígena? Profe, ¿qué número de la guía era? ¿Número de qué? ¿Qué número de guía es la que estamos viendo ahorita? Esta es la guía 33, de la clase 33. Okay. El mestizaje fue la combinación entre indígenas y españoles. ¿Ya? ¿Y cuál fue el efecto que tuvo en la población indígena? Que de ese mestizaje nacen los indígenas, los mulatos, La población indígena se fue reduciendo. Muy bien. Vamos respondiendo entonces, según lo que acabamos de leer, la pregunta 1. Profe, ahora la pantalla se ve en negro. ¿Cómo? Profe, la pantalla se ve, ahora sí.
Ahí sí. Es que en delante hace un ratito se veía en tono. Jurada de que se me fue la conexión. Ah, se debe haber salido el Word, por eso. Se me quedó pegada la imagen. Ahí se me ve. Ya, vamos a la número 2 entonces. ¿Estamos listos con la 1? Sí. Ya. Luego la número 2 me pregunta, ¿qué grupos sociales resultaron de la mezcla de etnias que se produjo durante la colonia? ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta? Miguel, Andrés. Profe, yo llegué tarde porque me había quedado dormida. ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta? ¿Los mestizos? Ya, los mestizos. Y más abajo, ¿quién está en la pirámide, aparte de los mestizos? Los indígenas y Los indígenas, los negros, mulatos y Ya, muy bien, ahí dieron la respuesta. Entonces, ¿qué grupos sociales resultaron de la mezcla de etnias? ¿Por qué? Porque aquí se empiezan a mezclar los criollos con los peninsulares, con los españoles, después los mestizos con los criollos, y así es como se empiezan a mezclar, y finalmente nace esta mezcla final, negro, mulatos y zambos. También podemos incluir a los indígenas y a los mestizos, ya que desde los mestizos hacia abajo es como la población más vulnerable. ¿Puedes subir un poquito la pirámide? ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Ahí me avisas para bajar, para que vayan copiando la pregunta, los que no tengan la guía. Profesora, Dígame, Miguel, ¿cuál era la pregunta? la proyecto al tiro. ¿Qué grupos sociales resultaron de la mezcla de etnias que se produjo durante la colonia? Profesora, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede mostrar la pirámide, porfa? Sí, por supuesto. Gracias. Recuerden que desde aquí para abajo es cuando empiezan las mezclas, desde los mestizos, indígenas, negros, mulatos y zambos. ¿Qué respondieron entonces en la número 2? Los mestizos, indígenas, negros, mulatos y zambos. Ya, esa es la respuesta en la número 2, Fran.
según la pirámide. Tenemos toda la información en la pirámide. ¿Podemos pasar a la número 3? Sí. ¿Sí todos? Sí, profesora. Ya. Todos, yo creo. Número 3 entonces dice, ¿qué diferencia existían entre los trabajos que ejercían los blancos y los que desempeñaban los mestizos, los mulatos y los zambos? ¿Cuál era la diferencia de ellos? Por el color de piel se identificaban por ser esclavos. Los, los indígenas y los negros se identificaban por ser los esclavos. Y los blancos se identificaban por ser los que están más arriba de la pirámide de la sociedad colonial. Ya, entonces como nos dice, ¿qué diferencia existía entre el trabajo que ejercían los blancos? Los blancos vendrían siendo los peninsulares y los criollos, o sea, españoles. El trabajo de ellos eran funcionarios de la corona. ¿Ya? Ellos eran funcionarios de la corona, mientras que el restante, o sea, mestizos, mulatos y zambos, eran esclavos o trabajaban en, en el pueblo haciendo mano de obra con labores mineras, agrícolas o en el campo, en labores artesanales. Esa era la diferencia, que los blancos trabajaban como funcionarios de la corona, ¿ya? Y también los criollos tenían poderes económicos siendo dueños de tierras y comerciantes, mientras que los mestizos indígenas, negros, mulatos y zambos trabajaban como parte del pueblo en las manos de obra de las labores mineras y agrícolas o en el campo y también en lo artesanal. Ya, ahí les dejo la pirámide para que puedan elaborar la respuesta. ¿Qué, profe? ¿Llegaste, Mati? Ya, vamos en la número 3 para que no te atrases, ya. Después hacemos las que te falten. Profesora.
Dígame. ¿Puede bajar a mostrarme las ¿A la preguntas? pregunta? Sí. A las preguntas es que yo no tengo impresa la guía. Sí, no importa. Ahí está. Listo, profe. Ya, pasamos a la 4. ¿Podemos pasar a la 4? ¿Los demás? ¿Sí? Ya, súper. Número 4 entonces. Lo voy a dejar hasta ahí para que la pueda copiar el Miguel. ¿Cuál era la condición de los negros en el Chile colonial? Esclavos eran los encargados del trabajo forzado sin derecho a salario y solo se les entregaba agua y comida. Excelente respuesta, más completa no puede ser. Eso debemos poner entonces. La condición de los negros en Chile en el periodo colonial, ellos eran esclavos, no recibían salario, ¿ya? Y eran obviamente maltratados y discriminados por su color. Francisca, dejamos el chat de lado para seguir trabajando, ¿ya? Recuerden que el chat se ocupa exclusivamente cuando están los micrófonos malos. Mati, ¿tienes la guía? ¿Qué, profe? ¿Tienes la guía? Sí. Ah, ya. Profesora, ya respondí al número 4. Ya. ¿Los demás también? Para pasar a la siguiente. ¿Se la digo? Sí, profesora, sí, ya la hicimos. Ya, Miguel, compártenos tu respuesta. Esclavos ejercían trabajo duro, sin salario, solo comida y agua, y eran maltratados. Muy bien. Como lo que dijo la Eran compañera. maltratados y humillados. Y humillados. ¿Y por qué eran maltratados y humillados? Solamente por su Color de piel. color de piel. Cosa que ahora no pasa. Profe, ¿me puedo decir mi respuesta? Por supuesto. Tenían discriminación de ellos, recibían poco salario, recibían poca agua y comida y no tenían ningún derecho ante ellos. Muy bien. Súper buenas las respuestas, chiquillos. Comprendimos, pero al 100% la pirámide. Ya, pasamos entonces a la número 2, ya que es la parte casi final. Dice, leamos atentamente la siguiente expresión y señalemos si es verdadero o falso, justificando la respuesta mediante un argumento. Dice que en la sociedad colonial había muchas desigualdades. Las personas tenían diferentes derechos según su lugar de nacimiento, su color de piel y su nivel económico. ¿Es verdadero o falso esa respuesta? Verdadera. Verdadera. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento me lo pueden justificar que es verdadero? Porque durante el periodo colonial el racismo estaba muy presente y los cargos políticos y económicos solo eran para peninsular y criollo. Muy bien, porque en la sociedad sí había mucha desigualdad, mucha discriminación, más que nada también mucho por el color de piel, ya que si se presentaba una persona que era de la sociedad española ante un mestizo o ante un negro, un mulato, esta persona era discriminada automáticamente por la gente que estaba más arriba en el poder, ¿ya? Entonces vamos poniendo ahí que realmente la justificación es verdadera y el argumento de por qué es verdadera, según lo que ustedes me acaban de decir ahora y todo lo que vimos en la pirámide.
Profe, Dígame. ¿puede subir a a la pirámide para poder escribir? Sí. Ahí sí. Profe, ¿puede repetir lo que hizo en la quinta, por favor? La número 2, la parte número 2. Sí, Tenemos por que leer favor. atentamente la siguiente expresión y señalar si es verdadero o falso, justificando la respuesta con un argumento. Dice que en la sociedad colonial había muchas desigualdades. Las personas tenían diferentes derechos según su lugar de nacimiento, su color de piel y su nivel económico. ¿Es verdadero o falso eso? Verdadero, gracias. Y ahí lo comienzas a argumentar, según lo que conversamos recién. Ok, gracias. Y aquí está la pirámide, ya para que puedan ir respondiendo sus preguntas. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿La guía que estamos haciendo ahora se tiene que entregar? Eso lo vemos después. Aún no sé si la van a tener que entregar. Que cuando vayamos a entregar el Claro, material, ahí yo les aviso. me acabo de meter a clase, no se me sale más fácil yo para realizar la guía y me decía como que se tenía que entregar como tarea asignada. No, es que lo que pasa es que yo todas las tareas que subo las subo como tarea, pero no hay fecha de entrega ahí. Profesora, Dígame. es que me acabo de meter a las clases porque me metí un poco tarde, pero es que una guía, porque es que aquí no tengo impresora para imprimir. Ya, lo tienes que hacer en tu cuaderno entonces las preguntas. La guía que estamos proyectando. ¿Esa? Si te atrasaste un poquito, la puedes sacar de Classroom. Ahí está todo el material. Ah, bueno, gracias.
¿Estamos? Ya, ahí veis los deditos para arriba. Y la última parte dice, a continuación se señalan algunos de los oficios que comúnmente se realizaban durante el periodo colonial. De acuerdo a la pertenencia de los distintos grupos raciales, ¿qué miembro de la sociedad colonial se habrá desempeñado como, por ejemplo, cosechero, como comerciante, como trabajador de una hacienda, como minero, sirviente doméstico, gobernador y juez de la Real Audiencia? Acá en las líneas entonces vamos llenando. Por ejemplo, ¿se habrá desempeñado como cosechero un español o un criollo? No, ¿Por qué no? porque era trabajo para los negros. Porque era trabajo para los que estaban más abajo, ¿cierto? Para los esclavos o para los mestizos. Ya, entonces ahí vamos llenando. Entonces, ¿quién podía trabajar como cosechero? Aquellos que trabajaban en la agricultura. ¿Y quiénes trabajaban como agricultura? Los indígenas. Entonces aquí ponemos indígenas. Profe, Dígame. ahí dice cochero. Ya, yo me equivoqué, era cosechero. Fue solo un error de tipeo. Luego, ¿quién habrá podido trabajar como comerciante? Los españoles. ¿Los españoles, los que trabajaban en el gobierno o los criollos? Los criollos. Los criollos, porque ellos tenían derecho a las grandes riquezas, a las tierras y a ser comerciantes. Recuerden que ellos no podían tener cargos en el gobierno. Entonces aquí ponemos los criollos. Acá los indígenas. Trabajador de una hacienda. ¿Quién habrá podido ser trabajador de una hacienda? Los españoles. Los mestizos. O sea, españoles en general. ¿Los negros? Mestizos. Los mestizos. Ellos podrían haber trabajado en una hacienda, los mestizos. Mineros eran los negros. Los mineros, Eran los negros. los indígenas. Era la población autóctona que era a mano de obra para las labores mineras y agrícolas. Los indígenas. Y como sirviente doméstico, ¿Los negros? ya los negros, mulatos, O mestizos. Ah, no, perdón. O zambos. y zambos. ¿Y como gobernador podrá haber trabajado un mulato? No. No, un peninsular. Peninsular. Muy bien. Que eran los españoles que gobernaban. ¿Y como un juez de la Real Audiencia? También peninsular. También un peninsular, ya que ellos eran los que estaban más arriba y eran los que gobernaban el país en ese momento. Profe, ¿y qué hacían cuando un bebé era negro?
lo clasificaban como negro, mulato o sambo. Un sambo. ¿Dónde guardaban el dinero? ¿Dónde guardaban el dinero los españoles? ¿Dónde guardaban el dinero los españoles? En ese tiempo se supone que aún habían bancos. Así que realmente no tengo esa respuesta. Los tenían Puede ser que en las casas a lo mejor de... Yo creo en la que casa de contratación. o tenían una base ¿Qué? de la plata. No, es que en ese momento no existían así como las cajas fuertes ni nada de eso y tampoco habían bancos. El banco se creó mucho después. Así sé como, mira. En Cocula. La casa de contratación puede ser porque ahí es donde guardaban todo Sí, el oro y la claro, eso fue lo plata. que yo te decía, como puede ser en la casa de contratación. Que esa información no sale explícita porque nunca se habla del dinero o lo que hacían con él. Solamente se habla de que ellos gobernaban, de que ellos hacían los negocios. Adentro del palacio. Dice el Daniel. Ya. ¿Puedo dejar de proyectar? Sí. ¿Sí? ¿O a alguien le falta? Profesora, yo ya terminé todo. Ya. Entonces, para ir cerrando la clase de hoy día y para que vayan a descansar un ratito, podemos decir entonces, ¿cuántos grupos conocimos hoy día de la estructura social? 5 grupos. 5 grupos. Los 5 grupos. Sí. ¿Cuántos eran los grupos entonces que eran de la Real Audiencia, de los españoles, de los criollos? ¿Cuántos grupos? ¿3 o 2? Peninsulares. Los peninsulares y ¿cuáles más? Los Y mestizos. los criollos. Criollos. y los criollos. Y los que vienen más abajo como los indígenas, los mulatos. ¿Ellos a qué grupo pertenecen, los mestizos? Al Bajo Pueblo. Al Bajo Pueblo, los mestizos, los indígenas. Las indígenas eran de la población autóctona y los negros, mulatos y sambo eran del Bajo Pueblo, o sea, eran los más vulnerables dentro de toda la colonia. Con los negros y los mulatos y los zambos. Ya, Michael, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué tipo de trabajo tenían que hacer los negros? El trabajo fuerte, o sea, el trabajo más pesado. El trabajo fuerte, el más pesado y mano de obra que no era remunerada, o sea, que no se les pagaba, solamente se les daba comida, agua y a veces una ¿Me puede vivienda. explicar qué significa escaso? Que aquí dice en Poco, Chile que no pero- hay. Ah, Que es muy poco, que no hay, así como cuando dicen está muy escasa, no sé, la Coca-Cola. Eso quiere decir la palabra así escaso. como los Como que negros no, en Chile claro, había muy poco. que había muy pocos negros, muy pocos mulatos, muy pocos mestizos. Eso quiere decir la palabra escaso. Ahora entiendo, y yo dije, ¿escaso qué significa? Ahí está la duda. Ya, entonces eso es por hoy. Yo hoy les voy a ir avisando cuándo y si tienen que entregar esta guía. Ya, así que por ahora preocúpense del cómics, lo demás lo vemos después. Ya, chao, profesor. Ya, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, profesora. Chao, chao, Mati. Tenemos ¿No hay clase de inglés? inglés. ¿Qué? Tenemos inglés. El inglés para arriba, inglés para abajo, como un gorila. Varios se fueron de la reunión. Juegan Free Fire. ¡Dios mío! No es hora de Free Fire. Es hora de recreo.
Estuve esperando a ustedes. Vamos arriba. Hace mucho que yo no juego Free Fire. Voy a jugar un ratito. Antes no juego Free Fire. Soy de Mario a las fiestas. Va a pasar el nombre. Entren, voy a buscarlos. XD. Hola. Ya, pues, la patita. ¿Qué? Emiliano. La patita. No, Emiliano. No. Justo aprendió. Mariana, la otra salía, ¿cierto?
¿Vale? Ayer se les pasó que se las así que lo hacen. No, no es. No, que Eso lo va a hacer el Daniel. Ah, Sí, pero el Daniel lo hace. Aquí lo voy a buscar la ensalada que está aquí. yo te las entregas tú allí Sí. a la periferia, ¿no? Allá, ¿no? Hoy día sí. Allí, Hemos vendido harto. Ya hemos vendido harto. bueno. No te vendan harto. No dejen de seguir haciendo. Por eso estamos haciendo más. Porque ¿qué tenemos que hacer más? ¿Saben qué pide para acabar? Como chamarito de la cuarenta por allá. Me voy a salir a dar una vuelta. Así que dijo la real, nada, no me costó más, síganme por favor. A ver, subí a tiempo, decía, no, pero no. Porque me dije, a ver, ¿cómo?
Hasta los huevos. Sí. Soy muy inteligente. ¿Qué más querés hacer? Hello. Hello. Good morning. Hola, profe. Good morning, everyone. Sí, buenos días. Hello, how are you? Bien, ¿usted? Fine, fine, thanks. Please activate your cameras. Activen sus cámaras, please. Hello, hello. Activate your cameras, please. Activen sus cámaras para que ya vayamos. Good morning, Mr. Rubio. Estamos casi en la hora. Voy a comenzar a... ¿Estaban en clase?